Bienvenidos a La Toga, un espacio de diálogo con juristas del capítulo occidente del Ilustre Nacional Colegio de Abogados de México. Bienvenidos a La Toga, un programa del Ilustre Nacional Colegio de Abogados de México producido por el capítulo occidente. Y hoy por fin hemos logrado y estamos muy contentos porque tenemos al doctor Víctor Manuel Peña Briceño, una auténtica autoridad, no solo en el derecho de la insolvencia, sino un abogado exitoso en litigio estratégico, en litigio de alto impacto. Así que contentos y disfrutemos de la conversación con el doctor Víctor Manuel Peña Briceño. Víctor, qué gusto tenerte por acá. Mi presidente, muchas gracias. Nos honra mucho tenerte. Y bueno, Víctor es, ustedes lo conocen, es una auténtica autoridad nacional, un prolífico autor en materia del derecho a la insolvencia, ha estado en foros internacionales, así que estaremos hablando sobre este tema con el doctor Víctor Peña Briceño, pero platícanos un poco, Víctor, ¿cómo llegas a estos litigios? Tú eres un abogado egresado de la Universidad de Guadalajara, fuiste galardonado en tu tesis profesional por la Cámara de Comercio en aquellos entonces, pero muy pronto empezaste a abarcar y hacerlo con éxito materias que iban más allá de lo tradicional en el litigio, primero en la Ciudad de Guadalajara. ¿Cómo es ese desarrollo tan rico y tan exitoso del doctor Peña Briceño? Muchas gracias, Alberto. Bueno, primero agradecer que me hayas recibido y me dé la oportunidad de cambiar impresiones. Te felicito por esta serie de entrevistas que estás realizando y que sin duda alguna a todo el foro nos están ilustrando. Gracias por esa oportunidad. Déjame platicarte que yo termino mi carrera en 1972. En 73 me recibí. Tardé un año haciendo mi tesis profesional porque nadie me la quería dirigir. Yo toqué el tema del fideicomiso y los maestros me decían, hombre, toca la pena de muerte, cualquier cosa menos complicada. Por fortuna logré sacar adelante mi tesis con la ayuda de un... ¿Tuviste algún asesor? Sí, al final de cuentas, por fortuna, un maestro, Guillermo Campos González, él había tomado como maestro sustituto la materia de derecho bancario y él aceptó ser mi director y por fortuna logramos sacar adelante el proyecto con mucho éxito porque bien dijiste, me lo premió primero la Universidad de Guadalajara y luego me premió como la mejor tesis del año la Cámara de Comercio de Guadalajara. Bueno, como a los 2 años de yo haberme recibido, el maestro Covarrubias Ibarra, que él impartía la cátedra de Derecho Mercantil en lo que hoy sería el 8º semestre de la facultad. Se fue de diputado federal. Guadalupe Covarrubia, y su materia abarcaba inclusive hasta quiebras y suspensión de pagos en aquella época, que no se alcanzaba a tocar casi nunca. Me recomendó entonces con el director de la Facultad de Derecho para yo hacerme cargo de esa materia. Y entonces empecé a profundizar en el proceso del derecho procesal mercantil y en especial me apasionó el derecho concursal. Las primeras suspensiones de pagos me acuerdo que llegaron por allá en el año 80. Casi nadie sabía con qué se manejaba esto y empezamos a manejar. Ni abogados, ni jueces, nadie. Ni abogados, ni jueces. Nos tocó abrir brecha. Esto pues fue creciendo poco a poco a medida que el país fue cayendo en una crisis financiera que aunque tronó en 94, ya estaba grave en 90. Sí. En la crisis del 82 no se pronunció tanto el tema de las suspensiones. No tanto porque había mucha reticencia. Los juicios de insolvencia siempre han sido satanizados. No los ve bien el empresario. Son satanizados por los banqueros. Y no se ha entendido que es una forma ordenada de pagar.
Más bien se ha entendido como que es una forma de no pagar. De hecho, un banquero un día me dijo que yo era abogado del no pago. Esa es la mentalidad. Entonces, costó mucho trabajo a través de muchas conferencias, pláticas en cámaras de comercio e industria, que empecé a dar desde finales de los 80, cuando esto ya la crisis económica empieza a llegar en 90, 91, 92, tronando en 94. La economía con la devaluación, el error de diciembre del 94. Y ahí sí, ya definitivamente estábamos más o menos consolidados con una imagen profesional. Pocos despachos profesionales se dedicaban a esta materia. Y no solo estabas en los pocos, Víctor, sino que realmente yo creo que estabas en la cúspide de los que más llevan a nivel nacional, ¿no? Sí, a nivel nacional nosotros sacamos o ayudamos a salir de problemas financieros a más de 150 empresas. Varias de ellas hoy son muy exitosas. De hecho, algunas que han sido y siguen siendo mis clientes son transnacionales. Entonces realmente sí fue algo muy interesante. Sí, que como tú dices, satanizado, pero más que nada por desconocimiento de la institución y quizás por el abuso de algunos, pero es la gran oportunidad para que la empresa subsista y no solo en beneficio del empresario, sino de los trabajadores y toda la cadena productiva, hasta para el propio fisco por la contribución que hacen. Pero por supuesto era fuentes de trabajo, fuentes de ingreso para el fisco, servicios y mercancía para los consumidores. Los proveedores tienen su canal de distribución, o sea, es muy importante a la empresa. Y entender que hay que salvarla, realmente es algo que nos ha costado mucho trabajo, imprimir ese sello característico de los asuntos de insolvencia. Pero por otra parte, como bien lo dices, todavía en los 90s, pues no estaba profesionalizado, eran pocos abogados que conocían el concepto. Sí, muy pocos. Y en la jurisdicción concurrente que se mantenía, que entiendo que tú quieres que se regrese a esa institución en materia de concursos, pero realmente los jueces no conocían la materia y nombraban, aquel entonces solo la figura de síndico y nombraban al cartero, a cualquier gente, no estaba nada profesional el tema. Sí, bueno, la ley de quiebras y de suspensión de pagos decía que tenía el juez que pedir a la Cámara de Comercio o de Industria a la que perteneciera el comerciante que le designara un síndico. Entonces así lo hacíamos, íbamos a las cámaras, ni siquiera lo tenían contemplado. Exacto. Les platicábamos al presidente en turno de cada cámara y ya ellos designaban a alguna persona de su confianza para que desempeñara la sindicatura. Y que generalmente no tenían experiencia en el tema. Tampoco tenían experiencia, pero bueno, fuimos creciendo en el camino. Fíjate, tocaste un tema importante. Comentaste que algunos abusaron de la figura de la suspensión de pagos, pero yo he insistido y académicamente lo he sostenido y lo puedo probar con actuaciones judiciales, que no es tanto que se haya abusado de la figura de la suspensión de pagos per se, sino que la mayoría de los abogados, de los acreedores, incluyendo abogados de los bancos, no conocían la figura, no estudiaban. Realmente no sabían cómo defender a sus clientes en este procedimiento. Y bueno, eso favorecía el que los asuntos se dilataran más de la cuenta. Claro. Pero la institución no merecía desaparecer como la desaparecieron en el 2000, sino algunas modificaciones interesantes. Pero ¿Tú consideras entonces que la ley de concursos mercantiles en comparación con la ley de quiebras y suspensión de pagos es un avance, es un retroceso o solo otra etapa? Para mí es un retroceso y te voy a decir la razón más importante. En nuestra legislación de quiebras y de suspensión de pagos, la ley protegía no solamente al deudor principal, sino a los obligados solidarios.
a los obligados hipotecarios, a los garantes prendarios, a los garantes hipotecarios. Porque de alguna manera hay un deudor principal y tú no puedes dividir la continencia de la causa. Y lo que vino a hacer la ley concursal después del 2000, por la queja de los bancos, es separar la continencia de la causa. Sí. Y entonces hoy es un despropósito que la ley protege al deudor principal, a la empresa, de que no sea embargada en ninguno de sus bienes, ni intervenida sus cuentas bancarias, y quedan desprotegidos todos los accionistas, los obligados solidarios, los garantes. Entonces, ya no les interesa ni a los bancos ni a los acreedores de ninguna manera interiorizarse en los procedimientos concursales. ¿Para qué? Sí. Se van directitos sobre los obligados solidarios o los garantes. Y como bien lo dices, es un despropósito, porque si el origen del adeudo tiene que ver con el comerciante que está protegido buscando ese convenio, pues ¿por qué no debería estar sumado a esas consecuencias aquellos que le dieron la confianza y se sumaron a la responsabilidad del comerciante, ¿no? Sí, y eso que trajo también como consecuencia, que los bancos no le prestan dinero a un proyecto. Los bancos, a diferencia de otras instituciones bancarias internacionales, sí creen en tu proyecto y pueden financiarte un proyecto. Estando en concurso. No solamente eso, no. Tú vas con un banco en muchas partes, sobre todo en Europa, aún en Estados Unidos, presentas un proyecto interesante y aunque no tengas garantías, te pueden financiar. Okay. En México no te financia nadie un proyecto. Te dicen, ¿qué garantías me vas a dar? Entonces, el banquero de entrada no está desarrollando una obligación, que es precisamente favorecer el desarrollo de los proyectos de la economía, ¿no? Pareciera no se compromete. Que le prestan dinero al que no necesita. Así pareciera en este país. Y en la práctica, la ley concursal ha venido a demostrar que pueden persistir los banqueros con esta actitud. Porque no les va a interesar ningún proyecto. No les va a interesar ni siquiera la solvencia de la empresa, sino qué garantía le puedes dar. Hablando nuevamente de la ley de concursos, que tú la consideras un retroceso, pero quizás la creación del IFECOM, de los especialistas, sí sea un avance y sí haya generado una cultura, una mayor difusión y profesionalización del derecho a la insolvencia. Sí, ¿no? Por eso te digo que la ley anterior pudo haberse mejorado mucho, por ejemplo, creando el IFECOM, creando el Instituto de Especialistas en Concursos Mercantiles. Eso definitivamente sí fue algo interesante, ¿no? Vamos, no todo es criticable de la ley concursal, y concretamente en la protección que me acabo de referir a los obligados solidarios. Ahora, los tiempos también son muy reducidos que maneja la ley, porque terminar un proceso concursal en un año con convenio aprobado, autorizado por la mayoría de los acreedores para que el juez lo autorice, realmente es muy corto. Es muy corto, claro. El tiempo es muy corto, no te da para estar negociando con todos los acreedores, convencerlos de tu nuevo plan de salvamento de la empresa. No gusta el tiempo. Oye, y más corto también si con esa concentración que precisamente en esa ley se da al quitar la jurisdicción concurrente, que solo sea jurisdicción federal, y peor aún, solo 2 jueces en la Ciudad de México, ¿no? Bueno, eso ya es una majadería. Eso creo que no merece mayor comentario, sino que es un despropósito lo que se hizo. ¿Cómo es posible? Y no está pasando en la práctica. Tú tienes 2 jueces concursales en la Ciudad de México, para toda la República. No entienden lo que pasa en Mérida, no entienden lo que pasa en Culiacán, lo que pasa en Jalisco, no lo entienden, no conocen qué pasa con una cooperativa pesquera en Mazatlán.
porque ni siquiera puede que conozcan las ciudades, menos su problemática y su realidad socioeconómica. Y luego el colmo es que tienes tu juicio concursal radicado en el juzgado primero. Tú interpones un recurso de apelación o un amparo indirecto en contra de una resolución del juez primero y lo ve el segundo. Y luego llevas en el segundo otro procedimiento que luego te revisa el primero. Y entonces ahí los dos se van acomodando. O sea, yo no te revoco y ni te concedo el amparo a los quejosos para que tú no hagas lo mismo conmigo. Eso está pasando en la práctica y tenemos muchos ejemplos de eso. Oye, y en la práctica también una conducta intencionada o malintencionada de rechazar, de no admitir las solicitudes de concurso, ¿no? Ese es otro problema, como que se asustan, quizá por falta de experiencia en la materia, porque no me cabe duda que los jueces designados no tenían experiencia ni fueron capacitados adecuadamente en esta materia tan complicada, de suyo muy complicada. Y al final de cuentas lo que hacen es quitarse los problemas de encima, ¿no? No entienden la gravedad de la institución, de que, como dice la ley, de manera urgente tienen que admitirte una solicitud o demanda y darte las medidas cautelares, si no hacen nugatoria la institución. Oye, dices de manera, una institución, un proceso complejo, pero que no debería ser de esa complejidad. Digo, en otros sistemas jurídicos, Chile y demás, pues hablan que hasta en los propios kioscos puedes adquirir tu solicitud sobre todo de personas físicas. De personas físicas, sí. Pero aquí de cualquier forma es complejo y tiene un tufo de complejidad y de que muy pocos acceden al conocimiento y a la práctica del concurso mercantil. Aparte de su complejidad propia, como es tan especializada esta materia, ¿qué pasa en la práctica? Los abogados que nos dedicamos a esto, de alguna manera cobramos honorarios que van en relación a la complejidad. Y esto encarece el procedimiento mucho para el justiciable. Estos procedimientos son caros. Desde el momento en que la ley concursal actual exige que un comerciante que solicita la declaración de concurso tenga que depositar casi 300,000 pesos de honorarios de un visitador, que a veces no se justifica porque es solicitud. Es el propio comerciante el que dice, aquí están mis papeles, juez, analízalos. ¿A qué manda al visitador? A que confirme que es cierto lo que yo estoy diciendo, que sería mi perjuicio como comerciante. Claro. Porque al final de cuentas no deja de ser limitativo para su operación ordinaria normal el hecho de estar sujeto a un procedimiento de esta naturaleza. Pero si de suyo es complejo el concurso mercantil, donde sí es muy complejo es en el concurso de algo que tú dominas y te apasiona, que tiene que ver con las instituciones financieras. Eso realmente sí es, es complejo, sí, entre lo complejo, ¿no? Eso ya estamos hablando de palabras mayores, definitivamente. Porque aunque tiene ciertas similitudes, la declaración y el procedimiento de un concurso empresarial, cuando lo llevas la liquidación bancaria, es extraordinariamente complicado y muy amañado. Voy a dar ejemplos reales de por qué amañado. Las autoridades financieras de este país están obligadas por el artículo 25 constitucional a velar por la estabilidad financiera del país y cuidar el ahorro de todos los que usamos, de los usuarios de la banca. Es una obligación, un imperativo constitucional. Y esto, los operadores y vigilantes de esta función del Estado son la Secretaría de Hacienda, la Comisión Nacional Bancaria, el IPAB. ¿De acuerdo? Sí. Y deben hacer su función. En la práctica no lo hacen. Ese es un problema muy serio.
es quien más debe hacer su trabajo, la Comisión Nacional Bancaria. El pretexto que nos han puesto en diversos foros en donde los hemos confrontado es que no tienen suficiente personal. No, bueno. ¿Y qué pasa en la práctica? Vamos a desglosar, porque no quiero que se vea como que solamente hablo de manera dogmática y sin pruebas suficientes. No, quiero que platiquemos sobre la última liquidación bancaria de Accendo Banco, que fue en septiembre del 2021, cuando declararon la liquidación del banco. Una acotación que creo importante. La ley de instituciones de crédito regula la liquidación bancaria y nunca habla de quiebras bancarias. La verdad es que los bancos quiebran, pero la ley omite llamarles quiebras bancarias y entonces les llama liquidación bancaria. Y hay varios supuestos, de acuerdo con el pánico con la ley. que despierta la propia palabra quiebra de un banco. Bueno, pues estoy de acuerdo que no haya pánico y entonces haz tu trabajo. Comisión Nacional Bancaria, cuida a los bancos, vigílalos. Ese es que tu estén capitalizados, trabajo. Que lleven su sistema de contabilidad adecuado, que coloquen el crédito de manera responsable. Exactamente. Hay un índice de capitalización que está perfectamente establecido en las reglas de carácter general y en las reglas de carácter general propias aquí de la Comisión Nacional Bancaria. Deben tener un índice de capitalización no menor al 10.5%. Y jamás debe bajar del 8.5%. Pero eso, ¿quién lo puede checar? Solamente ellos, que es su función, que pueden asomarse a ver los libros y los asientos contables y el otorgamiento de créditos de cada banco. Solamente ellos lo pueden hacer, los usuarios de la banca no lo podemos hacer. Claro. Si yo voy a mi banco y digo, oye, muéstrame cómo están tus créditos otorgados, no me abren ninguna información, ¿de acuerdo? Lo único aconsejable es que estemos verificando en las circulares de la Comisión Nacional Bancaria los índices de capitalización de los bancos. Eso sí es accesible al público en general. Y si vemos que nuestro banco está teniendo un índice de capitalización del 9,5%, cambiémonos de banco. Oye, ¿la cartera vencida se puede también, es pública la cartera vencida que tienen los bancos? Porque ese también es un índice hacia dónde va la solvencia. Es lo que te digo. Yo quisiera llegar a mi banco y decir, a ver, muéstrame tu cartera vencida, pero desde antes de eso, muéstrame tus créditos. ¿A quién se los otorgas? Claro. Mira, Accendo Banco, algo que quedó demostrado al momento de la liquidación, es que el banco le prestaba dinero a proyectos del director del banco en lo personal, sin garantía. ¿Y qué pasó? Nada. El director general del banco, accionista del banco, debería estar en la cárcel. Oye, pero estás hablando de conductas reprobables que justamente fueron las que llevaron a la quiebra, que no llevaron así de los bancos antes de... justamente después de la privatización con el presidente Salinas y que salieron un montón de nuevos banqueros, justamente con esas conductas que estás señalando. Entonces se repitió con Accendo Banco. Sí, acuérdate, voy a dar algunos nombres que son públicos. Serfín fue uno de los casos. Banca Confía. Todos estos bancos desviaban dinero de sus cuentavientes. Banco Unión a sus proyectos personales o proyectos de sus amigos sin garantía y pues, obviamente trajo como consecuencia la quiebra bancaria. Y que se paga con Fobaproa todos que los es lo créditos. Que seguimos pagando con Fobaproa, definitivamente. Y en ese supuesto entonces ocurrió en los 90s con esa privatización con banqueros no profesionales, luego llegó la banca extranjera y tomó la mayor parte de la entonces banca mexicana y bueno, se obligó a este índice de capitalización que entiendo que es mayor que lo que recomienda Basilea y una banca más profesional que incluso superó la crisis del 2008 de aquellas hipotecas subprime. Pero lo que quiero preguntarte,
En esos supuestos, hasta este momento afortunadamente excepcionales, como el que mencionas, estamos hablando entonces de una responsabilidad patrimonial del Estado ante la falta del debido cuidado o su deber que la Constitución, como lo señalas, y que la ley le impone de regular, de revisar a la banca. Sí, definitivamente, pero continuando con el caso Accendo, cuando el Consejo designa, el Consejo que regula precisamente cuando un banco debe irse a liquidación, que está formado por representantes de Hacienda, representantes de la Comisión Nacional Bancaria, del IPAB, y ellos determinan llevar a liquidación un banco, como en este caso era porque había bajado su índice de capitalización y porque previno la Comisión Nacional Bancaria a los accionistas de que aportaran más capital, porque se estaba disminuyendo peligrosamente el capital del banco. La ley, la ley bancaria dice que en estos casos la Comisión Nacional Bancaria debe intervenir el banco para cuidar a los ahorradores. En lugar de eso, decidieron llevar a liquidación al banco. Y de la noche a la mañana cerraron todas las sucursales, todas las oficinas principales y todos los cuentavientes se quedaron sin su dinero. Hubo un caso paradigmático, lo menciono porque recordaremos que fue muy conocido en la prensa que un ayuntamiento del área metropolitana de Guadalajara tenía depositados en el banco 300 millones de pesos. El ayuntamiento de Zapopan. Bueno, yo no lo dije. Lo dice la prensa. Sí. Y se hablaba de malversación de fondos, así quisieron manejarlo en las campañas político-electorales, cuando qué mejor que tienes tu dinero, el dinero del erario, en un banco. En un banco, claro. Y tenemos otro caso tremendo de una empresa cliente nuestra que depositó el viernes 100 millones de pesos y el lunes ya estaba cerrado el banco. Qué barbaridad. Sin poder pagar salarios, proveedores, impuestos. Eso sí trae como consecuencia una grave responsabilidad patrimonial del Estado. Pero a ver, Víctor, entonces en ese está mal el banco, está mal capitalizado, pero lo que tú sostienes es que previo a ese cierre debió haber intervenido y tratar de salvar o corregir lo corregible para evitar justamente que sucediera esto, ¿o no? Definitivamente, desde el momento que la Comisión Nacional Bancaria detecta que está bajando el índice de capitalización de un banco, previene a los accionistas que depositen más dinero, que capitalicen el banco, no lo hacen por ley de instituciones de crédito, deben intervenir el banco. Al no hacerlo, permiten la descapitalización del banco y permiten la quiebra del banco. O sea, al intervenir, al ver que el índice va bajando o que ya está por debajo de lo que las propias reglas establecen, entonces intervengo para evitar que siga bajando, para evitar que agarren sus costalitos de dinero y se vayan y dejen el problema al público ahorrador. Claro, porque al final de cuentas es dinero de todos nosotros. Claro. ¿Y qué sucede en la práctica? Luego se adorna el gobierno federal y se adorna Hacienda y se adorna el IPAB, que a los pequeños ahorradores les van a pagar sus 400,000 UDIs. ¿Y todos los demás? Sí, claro, claro. Tú traes ahí un concepto muy, muy interesante de responsabilidad, donde estableces o tienes la tesis en el sentido del destino que se tiene que dar a ese dinero una vez ya en esta etapa de liquidación, cómo se tiene que preferir, no se tiene que, digamos, discriminar o privar a todos aquellos que están por encima de los 400,000 UDIs, como en el caso del cliente que atiendes. ¿Nos podrías explicar ese concepto que es muy interesante? Fíjate, Alberto, que este es un tema pues, de la mayor trascendencia posible, porque conforme al orden de graduación y prelación de los créditos en una quiebra bancaria, perdone, yo voy a insistir en que son quiebras bancarias, porque para mí sí lo son.
Pero ante este escenario, la ley prioriza quién va cobrando con el producto de la liquidación. Y lo que me parece que es extraordinariamente inconstitucional e inconvencional es que dentro del orden que se tienen que ir pagando a los acreedores, después de trabajadores, que no hay duda, internacionalmente los trabajadores cobran primero. Sí, claro. De acuerdo con la propia ley concursal y la ley bancaria, primero los trabajadores cobran su indemnización constitucional, la del 123-A. Luego, dice la ley bancaria, cobran aquellos acreedores con garantía real. Luego, cobran los trabajadores por todas las indemnizaciones laborales, que no sean las propias del 123. Luego el fisco. Ahí está el tema. Digo, a ver, le vas a pagar el fisco con mi dinero de ahorrador. Primero el fisco. Después del fisco, le pagas al IPAB lo que el IPAB pagó de los $400,000, $400,000 UDIs, cuando el IPAB recibe el dinero de todos los bancos. No es un dinero del erario, no es un dinero propio del IPAB. Todos los bancos aportan por ley este dinero al IPAB para crear el fondo de garantía para los ahorradores. Sí, no hay una partida presupuestaria para el IPAB. No es una partida presupuestaria. Luego cobra primero el IPAB, recupera su dinero el IPAB, y después del IPAB vamos a aquellos que teníamos más de 400,000 UDIs ahorradas. Entonces, fíjate, todos los que cobraron antes con mi dinero de ahorrador. Yo considero que eso es extraordinariamente atentatorio en contra del derecho humano al patrimonio. Claro. Y a la seguridad jurídica. Y más cuando le vas a pagar primero al fisco, que el fisco al fin y al cabo es el presupuesto público, el gobierno en sus distintas instancias, que dejó de hacer lo que tenía que hacer y se los va a pagar con el dinero del ahorrador. Sí, que además el fisco al final de cuentas no aporta nada, no participa en nada y se lleva su dinero con mi dinero. Eso es el absurdo que me parece en esta regulación de graduación y prelación. Y creo que esto sí es inconstitucional e inconvencional. Voy a decir algo atrevido, pero solo como idea. Es justamente el dinero del ahorrador que está en el banco, pero que entra al patrimonio como tal del banco. Pero en otra circunstancia distinta, si se considera como tal dinero de un tercero, pues casi sería hasta... en otras circunstancias, en otro tipo de procedimiento, hasta una cuestión de separación, porque pues es mi dinero, me lo traigo. Aquí, pues no, porque formó parte del patrimonio, pero siguiendo esa lógica de que con lo mío se paga lo demás, pues lo común es, pues retiro lo mío. A ver, eso, el banco es depositario, no es el dueño de mi dinero, es depositario. Entonces, ¿tú crees que podría haber una acción de separación? Probablemente fuera procedente una acción de separación. Es muy interesante tu comentario. Al final de cuentas debiera proceder, pero sin embargo los colegiados, los tribunales colegiados y la Suprema Corte han sido tímidos en el tema. Nosotros creo que somos la firma de abogados que más hemos insistido en este tema y no ha querido de alguna manera la autoridad que lleguemos a ese momento donde tenga que decidir la Suprema Corte nuestro punto de vista. Sí, hay una protección al sistema financiero. Hasta ahorita, y no al sistema financiero, la protección es al propio IPAB. Al propio IPAB. Porque es al que están protegiendo, desprotegiéndome a mí, usuario de la banca, para proteger al IPAB con un dinero que no es del IPAB, y que le aportaron todos los bancos para esta contingencia. Entonces, ¿qué pasa? Cuando viene una liquidación bancaria, se adorna el Estado
a través de sus diversos operadores financieros, diciendo, ya le pagamos al 80% de los ahorradores. Sí, pero el 80% representaba el 20% de los depósitos. Sí. Y entre más chico el banco, mayor esa proporción. Claro, y el 20% de los ahorradores teníamos el 80% del dinero que manejaba el banco. Entonces es un contrasentido que me desamparen y que no le interese al Estado lo que pase con mi empresa. Pues ahí hay un tema, como lo señalaste, de inconstitucionalidad e inconvencionalidad por la prelación que se marca en el pago de esos créditos con el producto, con el producto justamente de la liquidación bancaria. Entonces ya marcaste muy claramente tu tesis en el sentido de que esta prelación, esta forma de distribuir de manera ordenada y escalonada los recursos producto de la liquidación según el tipo de acreedor, te parece inconstitucional en relación a los ahorradores cuyos depósitos superan los 400,000 UDIs protegidos por el IPAB. Pero quisiera que algo que tú dominas y que ha sido también muy, muy contundente, que nos hablaras un tanto del tema de la responsabilidad. Si está bien en el ámbito del concurso, es a través de la acción constitucional donde estás reprochando esa inconstitucionalidad de la prelación, pero eso es para efectos de la distribución o procurando una distribución más justa del producto de la liquidación. Pero yo te quiero preguntar también, insistir en el tema de la responsabilidad de la autoridad por la falta de debido cuidado. ¿La encuentras y qué respuestas ha tenido? ¿Qué ves al respecto? Porque es responsabilidad patrimonial del Estado, ¿no? Sí, recordemos que constitucionalmente la responsabilidad patrimonial del Estado se da cuando el particular sufre un daño que no estaba obligado a soportar. En este caso, cuando yo presento como cuentaviente mi dinero, cuando entrego mi dinero para depósito y custodia de un banco, yo lo menos que quiero es perder mi dinero. Y no hay una razón, salvo que sea embargado mi dinero por un juez o por Hacienda, etcétera, no tengo por qué perder mi dinero. Entonces, el debido cuidado que bien has comentado, lo tiene la obligación los operadores financieros del Estado y concretamente la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que no está haciendo su trabajo como debe ser. ¿Qué es lo que procede? En cuanto ya se da la liquidación, la orden de liquidación bancaria, se cierran tu banco, llegas, ves cerrado, no te dan tu dinero, empieza el proceso. En ese momento empieza a correrte el año para que puedas demandar la responsabilidad patrimonial del Estado. Y nosotros lo hemos hecho. ¿Qué ha pasado? De alguna manera, las autoridades involucradas, que es propio Hacienda, la Comisión Nacional Bancaria y el propio IPAB, han dilatado las resoluciones internas que por ley debes hacerla primero la reclamación ante la autoridad que tú señalas, que es la responsable del daño, y una vez que ellos han resuelto que no tienen responsabilidad patrimonial, entonces ya estamos en juicios de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. En esa instancia estamos. En el Inter salió en noviembre una resolución de la Corte en donde ya nos da la razón. Vaya. En donde ya está, porque las resoluciones anteriores que habían salido de la Corte, de la segunda sala, muy desafortunadas, pero peligrosas para nuestro caso, que nos ocupa, hablaba no de bancos, sino de sofoles, de sofomes, de otro tipo de organizaciones auxiliares, en donde sí la ley que la regula dice que la actuación de la Comisión Nacional Bancaria sí es prudencial. Ellos deciden si intervienen o no intervienen. No lo dice así la ley bancaria.
Esta obliga a que se haga la intervención del banco. O sea, en las organizaciones auxiliares es una cuestión prudencial, discrecional, digamos. Discrecional. Pero en la bancaria es un deber. Claro, entonces la Corte así ha resuelto y claro que la mayoría de las personas que no están muy identificadas con el tema dicen, no, pues ya no hay nada que hacer. No, pero no se ha tocado el tema bancario. Y ya en el caso, si mal no recuerdo, es el caso de la liquidación bancaria del banco FAMSA. Ahí ya resolvió la Corte que sí hay responsabilidad patrimonial. Por no haber intervenido. Por no haber hecho lo que tenían que hacer. Entonces, ese es un precedente importantísimo para nosotros que nos llena realmente de esperanza en que sí vamos a poder llegar a un buen final con lo que estamos reclamando. Porque el banco, de la liquidación no vamos a sacar nada, miren. Accendo Banco tenía activos por 3.500 millones, 5.000 millones de pesos, pero pasivos por 7.500 millones. De los pasivos que ya dijimos en qué orden hay que pagarlos, la pura intervención, porque aquí no entra el IFECOM, aquí interviene la Comisión Nacional Bancaria, es la que designa, es la liquidadora por ley. Entonces, ¿la comisión qué hace? Pues aquí no hay visitador, no hay conciliador, no hay... Todo es la hay un liquidador, que es la Comisión Nacional Bancaria. Incluso pero se va por ley a la quiebra, ¿no? Digo, a la liquidación. Está en quiebra, por eso digo que técnicamente es una quiebra. La Comisión Nacional Bancaria subcontrata, en este caso, de Accendo Banco, a KPMG. Llevan más de 1,000 millones de pesos de gastos honorarios. Ellos no pierden. Entonces, tú como ahorrador te quedas viendo menos. ¿Qué me va a tocar? Y claro, después del IPAB, nunca vas a recuperar un 5 partido por la mitad. Eso hace que se configure realmente el daño, y el origen del daño es la ilegal actuación. ¿Y hay una justificación para esa subcontratación con esos costos? La ley lo autoriza. Pero hay una razonabilidad, digo, por esos costos que estás hablando. La razonabilidad es que KPMG, a su vez, subcontrata a abogados especialistas, contadores especialistas, financieros especialistas, su palabra es ley, y le presentan al IPAB, a la Comisión Nacional Bancaria, sus liquidaciones. La Comisión Nacional nomás le informa al juez lo que se lleva gastado. Y hay casos tan graves en esta liquidación, fíjense. Había un crédito otorgado por el banco Accendo a una entidad estatal, aquí en México. Si mal no recuerdo, era un crédito como por 800 millones de pesos. El Estado, solvente. Cuando viene la liquidación, de manera inexplicable, los liquidadores subastan esa cuenta al 20% de su valor. Y los que la compran van y le cobran al Estado al 100%. Cosas como esas pasan. Las denunciamos y los jueces se hacen disimulados. No hay autoridad que te dé información. Luego, nosotros quisimos que se abriera una averiguación criminal, haciendo la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General de la República por todos los malos manejos del banco. Ahí está atorado. Jamás nos dieron copia certificada de las actuaciones y ahí le han hecho al cuento. Vamos, sí se nota un proteccionismo hacia estas entidades bancarias. Y es un tema que acabas de tocar. Por un lado, la responsabilidad patrimonial del Estado, pero también esa responsabilidad penal de los administradores. La responsabilidad penal personal, claro. Y en eso no puedes avanzar si no puedes acreditar con documentos propios de la vigilancia bancaria en todas las faltas y los delitos que hayan incurrido. No lo puedes probar.
Oye, Víctor, ustedes también han promovido acciones constitucionales en vía de amparo, entiendo, en contra de la inconstitucionalidad justamente de haber quitado la jurisdicción concurrente en materia de concursos mercantiles, el de ustedes de que sea también un tema lo estamos concurrente. intentando a eso sí como un asunto de laboratorio, y bueno, es hora que todavía no se resuelve. Pero la verdad nosotros consideramos que no hay una razón de ser para que solamente 2 jueces federales en toda la República Mexicana conozcan de este asunto, de estos asuntos, cuando está muy clara la jurisdicción concurrente. 104, claro. Y es bueno, mercantil, ¿no? No que conozca a cualquier juez sin experiencia, pero sí que los estados capaciten y designen jueces con experiencia. ¿Cómo ves el mundo particularmente en México, del derecho de la insolvencia y en este nuevo fenómeno? Porque estamos hablando de que habrá nuevas autoridades, nuevos jueces, no sabemos con qué capacidad. Por ahí hay las paradojas de que tuvieron que haber sacado 8 en la materia y en muchas universidades ni siquiera es una materia obligatoria el concurso mercantil. Entonces, ¿qué va a pasar con una nueva autoridad que no sabemos si tiene competencia, un entorno complicado? ¿Cómo ves el derecho a la insolvencia a corto y mediano plazo en México? Es preocupante, no nada más el derecho de la insolvencia, sino toda la administración de la justicia. Es incierto. Las expectativas son preocupantes y eso se refleja en la bolsa de valores y se refleja en la falta de inversión y se refleja en la salida de capitales, no solamente lo que pensamos los abogados. Algo que valoramos mucho los abogados postulantes es la experiencia de los titulares de los diversos juzgados. Valoramos muchísimo, pero suceden de todos modos cosas que no debieran suceder hoy en día. ¿Cómo te explicas que el Consejo Federal o el Consejo Local a un juez penal lo hace familiar, a un juez familiar lo mandas de juez penal, a un juez civil lo mandas de juez penal y viceversa? Eso no debiera suceder. La especialización la hemos peleado mucho en diversos foros. Oye, ¿y la abogacía, ya no los jueces, la abogacía se está involucrando bien, se está especializando o sigue viendo algo como una cuestión que le teme, que no está familiarizada, o se acerca más al derecho concursal? Mira, en los foros que se han estado organizando en el estado, concretamente de Jalisco, con motivo de la reforma federal y aún la local, sí está habiendo participación concretamente del colegio que tan dignamente presides. Había una participación muy activa. Se han presentado observaciones muy interesantes que espero que cuando menos el Ejecutivo local y nuestro Congreso lo acepte, porque eso de alguna manera diluye tantos errores tan fatales de la reforma federal, que fue hecho al vapor por cumplir gustos personales, sin una justificación real, sino como pareciera una venganza nada más hacia la Suprema Corte de Justicia, y con eso nos están llevando a todos entre los pies. Es muy preocupante. Es preocupante que no se elijan a los mejores y que de entre los mejores no se opte siempre por la especialidad, la especialización de los jueces, como los abogados postulantes. Ya no pueden los abogados postulantes dedicarse a todo. No es posible. Hoy la especialización... Y menos en esta materia, como tú dices, que es cara por sí misma el servicio. Y como decía un amigo, si buscan a alguien mal y más barato, hay muchos. Ese amigo que me decía eso es Víctor Peña Briceño. Si van a buscar a alguien mal y más barato, búsquenla, van a encontrar muchos. Pero sí acudir a alguien que no tiene la especialidad, el daño puede ser será tremendo necesariamente. Hay casos muy graves. Aquí había una empresa que era la más importante empresa fabricante de toallas, que tuvo un problema de insolvencia, contrató abogados sin experiencia y el empresario acabó en la cárcel y perdió la empresa. Sí. Algo que a nosotros nunca nos ha pasado. Sí. Todos los años que tenemos de experiencia en esta materia, jamás nos ha pasado eso. Entonces, hay que tener cuidado al elegir al profesionista adecuado. Y que el abogado tenga la ética de
De saber si es algo que tiene el expertise. Ese es el otro problema, la ética. Así es. Que ya hasta en muchas universidades la están eliminando como materia obligatoria. Ahí están las consecuencias. Sí. Víctor, pues ha sido un verdadero placer tenerte, escucharte, aprender de ti como siempre. Te lo reconocemos, Gracias. Te felicito por toda tu trayectoria y porque trabajas como si fueras un recién egresado, estás en todos los foros, en todas las conferencias, unas estás como ponente, en otras estás como un cuasi ponente porque estás ahí escuchando, pero con tus participaciones te vuelves también otro ponente, así que eres un referente, te lo reconozco, te felicito y te agradecemos estar aquí en este Gracias, programa. mi presidente, pues como seguimos viendo es que hay que estar actualizados constantemente. Esto cambia de una manera vertiginosa, hay muchos cambios constitucionales, legales, procedimentales. Bueno, y ahí viene el Código Nacional de Procedimientos Civiles, entonces necesitamos estar al día. Así es. Es importante. Gracias por la invitación. Al contrario, muchas gracias a ti, muchas gracias a todos ustedes. Como ven, ha sido muy enriquecedor poder escuchar al doctor Víctor Manuel Peña Briceño y los esperamos en el siguiente programa.